A continuación se presenta el tema de investigación análisis de correlación de arsénico total y temperatura en aguas termales para uso recreacional en el DMQ mediante imágenes térmicas. Antecedentes. El arsénico es un elemento presente en la atmósfera, suelo e hidrosfera que puede movilizarse por procesos naturales como emisiones volcánicas y actividades humanas como la minería. Se puede encontrar arsénico en forma natural en rocas volcánicas, rocas sedimentarias y depósitos hidrotermales. Existen concentraciones de arsénico en el agua dada por la presencia de volcanismo. Un estudio por Morgate en el año 2015 señala que existe relación entre la concentración de arsénico y las fuentes termales, por lo que es necesario tener en cuenta en dónde desembocan estas fuentes, ya que el arsénico sobre límites máximos permisibles puede causar afectaciones a la salud. Por lo tanto, el muestreo de arsénico, variables físico-químicas, permisos de ingreso a piscinas implican un elevado coste y demanda de tiempo. Por lo tanto, es de suma importancia conocer si hay o no posibles afectaciones de este elemento y su relación con la temperatura. Hoy en día existen sensores térmicos capaces de medir la energía calórica a bordo de satélites o de plataformas aéreas no tripuladas. Con esta finalidad, estos equipos permiten reducir costos, optimizar tiempo y facilitar la accesibilidad. Por lo tanto, la identificación de los puntos de muestreo va a ser sumamente más fácil y el presente proyecto propone el uso de tecnologías alternativas como apoyo a la parte ambiental. El proyecto servirá como una base de información de arsénico total en aguas termales del DMQ. Además, plantea relacionar la temperatura con el contenido de arsénico para trabajar en conjunto con la finalidad de optimizar tiempo y recursos. Los sensores remotos a bordo de plataformas satelitales y aviones no tripulados hoy en día son las nuevas tecnologías como apoyo a la parte ambiental. Por lo tanto, el presente proyecto pretende correlacionar las variables de temperatura y arsénico para futuras investigaciones. Zona de muestreo. El proyecto se llevó a cabo en la provincia de Pichincha, en los complejos de aguas geotermales como lo son el Tingo, Rumiloma e Ilaló. Captura y procesamiento de imágenes térmicas. Se procedió a realizar la captura de imágenes, a realizar un plan de vuelo con el software DJI Pilot teniendo en cuenta parámetros como lo son la velocidad y el traslapo. Seguido se procedió a la captura de imágenes con un dron Matrix 600 Pro y una cámara CMUS XT2 y el procesamiento de las mismas se las llevó a cabo en el software Pix4D con el módulo Thermal Camera. Para el análisis ambiental se procedió a un muestreo, se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que es para estudios iniciales donde se analiza si la hipótesis se cumple, se procederá a realizar un muestreo probabilístico. Las muestras que se tomaron fueron muestras simples. Con un multiparamétrico HQ30 de HANA se procedió a tomar los valores de temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto. Seguido, se determina la concentración de arsénico con el sistema de absorción atómica de inyección fijas. Para el análisis estadístico se procedió a generar una base de datos, la misma que se le realizó un análisis exploratorio con las medidas de tendencia central y seguido se realizó un análisis de correlación. Las correlaciones que se llevaron a cabo fueron dos. La primera entre la temperatura de la sonda versus la temperatura tuya del dron y la temperatura del dron versus la concentración de arsénico. A continuación se presentan los resultados de los mosaicos térmicos. Una vez capturada y procesada la información con el dron, se obtuvieron los siguientes mosaicos, como son el complejo El Tingo. Los puntos negros que se señalan son los puntos donde se muestrearon y se llevaron a cabo los muestreos in situ y de donde se extrajo la temperatura de estos mosaicos. Tenemos el complejo Ilaló y el complejo Rumiló. Para obtener los valores de temperatura se procedió a utilizar la herramienta Extract Value del software ArcGIS y se generó una tabla en donde se la llamó temperatura dron a la temperatura extraída del mosaico térmico. Seguido tenemos el análisis ambiental de los parámetros in situ, se los calculó y se los determinó comparándolo con la normativa, con el acuerdo ministerial 0127A para aguas de uso recreacional, teniendo en cuenta una temperatura menor a 35 grados centígrados, un pH entre 6,5 y 8,5 y un oxígeno disuelto no mayor al 80%, determinando que todas las concentraciones y todas estas medidas están dentro de la norma. Seguido tenemos la concentración de arsénico, se la comparó con el agua para consumo humano y la preservación de la vida, en donde también los valores de arsénico están dentro de la norma.
Para el análisis estadístico se generó la siguiente tabla. Con un total de muestras 37, tenemos la temperatura de la sonda obtenida a través del multiparamétrico, la temperatura del dron extraída del mosaico térmico, la diferencia de temperaturas y la cantidad de arsénico. Seguido se realizó la correlación de Pearson. La primera correlación que se llevó a cabo fue entre la temperatura de la sonda y la temperatura del dron, obteniendo un coeficiente de correlación de Pearson de 0.91, con lo cual podemos decir que tenemos una correlación positiva casi perfecta. La segunda correlación que se llevó a cabo fue entre las variables temperatura del dron y arsénico, teniendo un coeficiente de correlación de 0.70, con lo cual podemos decir que tenemos una correlación positiva fuerte. Conclusiones. Los parámetros físico-químicos medidos in situ están dentro de la norma del Acuerdo Ministerial 097A. También los valores de arsénico están dentro del libro 6 del anexo 1 del TULSMA. Es importante señalar que el coeficiente de correlación de Pearson entre la temperatura obtenida de la sonda o multiparamétrico y la temperatura obtenida del dron o del mosaico térmico existe una correlación positiva y casi perfecta, ya que posee un valor muy cercano a 1, con lo cual podemos decir que a medida que aumenta una variable también va a aumentar la otra. Se puede utilizar un equipo aéreo no tripulado UAV con una cámara térmica para determinar los valores de temperatura en las zonas de estudio. Es importante señalar que el valor de temperatura muestra el píxel obtenido del ortomosaico de temperaturas y se debe sumar el valor aproximado de 3 grados centígrados para obtener una mejor relación con las medidas de temperatura in situ. El valor del coeficiente de cuadrado entre las variables temperatura del dron o la temperatura extraída del mosaico térmico y el arsénico y la concentración de arsénico es de 0.70, lo cual significa que tenemos una correlación positiva fuerte, por lo cual el uso de las nuevas tecnologías para la recolección de los datos mediante el uso de cámara térmica en un vehículo aéreo no tripulado es aplicable a trabajos de campo y en cierto grado necesario y a futuro indispensable. Recomendaciones. Al momento de la toma de muestra in situ como la de la toma con UAV se recomienda que se la realice cuando exista menos afluencia de gente en las zonas de estudio, ya que los datos tomados pueden sufrir alteraciones. Al ser pequeña la base de datos se recomienda realizar más vuelos y toma de muestras con la finalidad de obtener una mayor cantidad de información y así poder analizar la relación entre las variables de estudio, para futuro realizar una ecuación que nos permite corregir las diferencias de temperatura e inmediatamente obtener el valor de la cantidad de arsénico sin necesidad de hacerlo en laboratorio. Gracias.